En el capítulo anterior de Makeine, Nukumizu junto al grupo de chicas espiaron a Nagumo junto a Lemon, pero por un descuido Negumo descubre a Nukumizu junto a Chihaya en una situación muy comprometedora. ¿Será que se arma una escena de celos? Continuamos con Capítulo 2-2. Estación Oeste. Solo escuchar eso hace que parezca que existe tal estación, pero en realidad se refiere al área cerca de la salida oeste de la estación Toyohashi. Ayano y yo bajamos las escaleras mecánicas hombro con hombro en silencio. Después de que Asagumo-san actuara de manera irrazonable, Ayano y yo decidimos hablar solos. Esta es la salida oeste de la estación más grande de la ciudad. La plataforma Shinkansen también está cerca, lo que la hace conveniente para el transporte. Nukumizu, hablemos en un lugar tranquilo. Ah, tienes razón. Bueno, encontremos un área tranquila. Miramos a nuestro alrededor. Ayano murmuró en voz baja. Y de hecho, este lugar es el más tranquilo. No hay nadie alrededor tampoco. A diferencia del animado este, la estación oeste es mucho más tranquila. Este lugar es el mejor lugar para hablar de temas difíciles. Aún así, ¿por qué hay tan poca gente aquí? Ayano se detuvo ante un edificio rojo con el nombre Yamasa Chikuba y se volvió hacia mí. No está enojado. En cambio, su rostro parece estar preparado para cualquier cosa. Nukumizu, por favor explique lo que sucedió antes. Que lo explique, Puse mi mano en mi barbilla con una mirada seria y concentrada fingiendo estar pensando serio. A pesar de que estoy bastante tranquilo en la superficie, el sudor frío gotea a través de mi corazón. ¿Cómo diablos se supone que voy a explicar por qué estaba en el probador con Asagumo-san? Ahora que lo pienso, ni siquiera hice nada malo. Solo estoy aquí porque Asagumo-san me pidió ayuda, y estamos aquí después de que ella cometió un error. Muy bien, está decidido entonces. Voy a explicar honestamente. Hice mi mejor esfuerzo para poner una expresión seria, y miré a los ojos de Ayano a través de sus lentes. Ayano, ¿no eres tú el quien primero necesita dar una explicación? ¿Qué quieres decir? Ayano frunció el ceño con sorpresa. ¿No te reuniste con Yakisio? La única razón por la que estoy aquí es porque este tipo hizo algo impropio. Si te refieres a los eventos de hoy, ¿solo fui a comprar algunas cosas con ella? Nos separaremos inmediatamente después de haber hecho las compras. Bueno, entonces, ¿por qué estaban ustedes dos caminando por el ayuntamiento la última vez? Hay algunas otras cosas, ¿quieres que diga todo? Ese último lo inventé. Él siguió el silencio. Entonces, Ayano de repente se rió entre dientes. Levantó las manos para rendirse. Me tienes. ¿Has visto todo? Realmente no soy rival para ti, Nukumizu. Ese sí. Ya he visto todo. No sabía que este tipo tenía una alta evaluación sobre mí. El resto de las chicas deberían aprender de él. Ayano agitó las manos con pánico. Espera, no hicimos nada malo. Además, sabes que Lemon no es así, ¿verdad? De hecho, Yakisio no es alguien así. Lo sé incluso si no somos cercanos. Por eso Yanami y yo la estamos apoyando. Sin embargo, negué suavemente con la cabeza. Entonces piénsalo. Tienes una novia como Asagumo-san, y en secreto saliste con otras chicas sin que ella lo supiera, y no es solo una o dos veces. Incluso si ella es Yakisio, no, ella es exactamente la razón por la que no podemos sentarnos y mirar. Unos compradores salieron del Yamasa Takewa, y cerramos la boca por el momento. Ayano, deberías pensar dónde pararte y hablar. Volví a hablar después de que los clientes se fueron. De todos modos, ¿qué estaban haciendo ustedes dos? Ayano parece encontrar esto increíblemente difícil de explicar. Su boca se abrió y se cerró. Finalmente, se dio por vencido y explicó. Le estaba pidiendo a Lemon un consejo de amor. ¿Consejo de amor? Él tiene una novia un poco rara, no, su novia es muy rara, pero ella es muy linda. ¿Para qué diablos quiere consejos? Sin mencionar que estamos hablando de Yakisio aquí. Ayano se rascó las mejillas avergonzado y desvió la mirada.
Esta es la primera vez que salgo con una chica. No tengo ni idea de cómo debo comportarme frente a una. Entonces, es por eso que quiero obtener algunos consejos. Entonces, ¿por qué elegiste a Yaquicio entre todas las personas? Bueno, incluso si preguntas, Lemon es bastante popular, ¿verdad? Ella entiende los sentimientos de una chica. Ya veo. Por eso eliges a Yaquicio para que te consejos de amor, Yaquicio. Uva, este tipo es un idiota. Mi opinión sobre Ayano dio un salto desde un precipicio. Entonces, ¿qué consejo estás recibiendo? Bueno, es un poco difícil de decir. No le digas esto a los demás. Entiendo. No hay problema. De igual forma, no tengo con quién hablar. Aunque Ayano es guapo, todavía es muy inexperto con el amor. Si tiene que preguntarle a Yaquicio al respecto, sus problemas deben ser bastante adorables y llenos de juventud. Chiaya siempre es muy entusiasta cuando estamos solos, y debo decir que es un poco pervertida. Oh. Me equivoqué. No nada adorable en absoluto. Yo también soy un hombre. Naturalmente, no odio este tipo de cosas, pero Chiaya no parece querer hacer eso. Me pregunto si seré el único que va más allá de besar. Después de confirmar que no había gente alrededor, Ayano murmuró en voz baja. Incluso si es demasiado pronto, todavía estoy aterrorizado de lo lejos que debería llegar. ¿Chiaya me odiará si accidentalmente la lastimo? Ya veo. Aunque no entiendo este sentimiento en absoluto, lo entiendo. Aún así, estoy mucho más aliviado ahora. Si lo que dijo es creíble, este tipo no engañará a Yaquicio. Solo pidió un consejo de amor. Espera un minuto. ¿No me digas que le preguntaste lo mismo a Yaquicio también? ¿De verdad? Sí, Lemon es la única amiga con la que puedo hablar sobre esto. ¿En serio? Lo recuerdo ahora. Este tipo es más denso que un agujero negro. Sin embargo, incluso si no eres consciente de los sentimientos de Yaquicio, una persona promedio realmente hablará de eso con las chicas. Mi opinión sobre Ayano volvió a caer en picado. Está casi al nivel de Yanami ahora. Ahora, es hora de que te expliques. De repente, la punta de la lanza se vuelve hacia mí. ¿Qué quieres decir? Me quedé quieto. Ayano dio un paso hacia mí. Cuéntamelo todo. Ya estoy preparado para ello. ¿Preparado? Sé que soy un tipo indecente. Así que, si Chiaya cambió sus sentimientos y eres tú, también puedo aceptar. No, espera. No es así en absoluto. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Y por qué la evaluación de este tipo sobre mí es tan exagerada? Entonces, ¿por qué estaban ustedes dos juntos? Es realmente como lo que he dicho, ¿no? No lo es. Yo también estoy pidiendo consejo. No puedo explicar todo. ¿Qué tan lejos debo ir? Asagumo-san cree que tiene una aventura con Yaquicio. Por eso ella está espiando tus citas secretas. Apenas logramos volver al camino correcto. Realmente perderé el apetito y si dejo que se separen, me temo que no dormiré bien por la noche. ¿Consejos de Chiaya? Sí. Bueno, también le estoy pidiendo consejos de amor de Asagumo-san. Ayano dejó caer su mandíbula en estado de shock. Por supuesto, incluso yo estoy estupefacto por lo que he dicho. Esta es la primera vez que escucho que tienes novia. No tengo, pero tengo a alguien que me gusta. Le estoy pidiendo un consejo de amor para eso. No, conoces a las chicas del club de literatura, ¿verdad? ¿Por qué fuiste con Chiaya? Ayano se quedó en silencio después de decir eso. Se quedó quieto por un rato. Oye, ¿estás bien, Ayano? Se puede escuchar un anuncio desde la plataforma a lo lejos, que indica la llegada del tren Shinkansen. Entonces, Ayano finalmente se despertó y aplaudió cuando sonó la campana de partida. Lo entiendo. ¿Entender qué? Muy bien, si ese es el caso, déjamelo a mí. Ok. Lo dejo en tus manos. Gracias.
Esa fue una respuesta retrasada. ¿Qué le confié? La expresión de Ayano finalmente se atenuó. Está aliviado. Todos ustedes siempre dicen lo denso que soy. Ahora es el momento de corregir eso. Eto, lo siento, ¿qué está pasando? Ayano todavía pensaba que me estaba haciendo el tonto. Se rió y me palmeó la espalda. En otras palabras, la persona que amas también está en el club de literatura, ¿verdad? Por eso no puedes hablar con las chicas del club. ¿Hay chicas que me encantan en el club de literatura? Eso no incluye a los personajes de novelas ligeras en la estantería, ¿verdad? Sin embargo, solo puedo seguir el juego y dejar que este tipo lo malinterprete. No quiero ser el culpable de que rompan. Sí, tienes razón. No me digas que estás enamorado de Lemon. Negué con la cabeza lo más rápido posible. No te preocupes, no es ella. Lo resolveré yo mismo. Solo necesitas apreciar más a Asagumo-san. Mi negación fue inmediata. Sin embargo, si no es Yakisio, mi flechazo restante es Yanami o Komari. ¿Cómo debo ponerlo? Son de dos extremos opuestos, pero están en la misma categoría. No hay necesidad de que seas tímido conmigo. Trae a esa chica y pasaremos el rato juntos. No, no tienes que ir tan lejos. Mira, es un sentimiento secreto. Si es posible, creo que está bien mantenerlo oculto hasta la graduación. Ayano sonrió con complicidad. No te estoy diciendo que confieses. Lo primero es profundizar tu relación durante las actividades del club. Ustedes dos deben salir de ese vínculo de compañero del club. Este tipo de repente es tan serio. Puedes dejarme los arreglos a mí. Además, deja que Lemon se una también. Yakisio, ¿por qué? ¿Cuántos problemas más quiere provocar este denso protagonista? Es porque no amas a Lemon, ¿verdad? ¿No es mucho más fácil cuando hay otra chica del club de literatura? Lemon puede invitarla si tú no puedes. Ah, ya veo. En lo que respecta a este tipo, tiene una idea muy razonable. Espera, no le digas a Yakisio que estoy enamorado de una de las chicas del club de literatura, absolutamente no. Oh, sabía que dirías eso, pero eso no es realmente lo que estás pensando, ¿verdad? ¿Qué diablos no? Haré lo que sea, no le digas cosas innecesarias a Yakisio, lo digo en serio cuando dije absolutamente no. Mi voz se quebró. ¿Por qué tenía que gritar por algo como esto? Ya veo. Haré lo mejor que pueda. Estoy empezando a hartarme de lo inesperadamente inútil que es Ayano. Al mismo tiempo, me di cuenta de algo. Que este chico inesperadamente se parece mucho a Asagumo-san. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.